Amanece en Humaitá. Hemos pasado la noche en un caserón construido a fin del siglo pasado, después de la guerra contra la Triple Alianza, aquí, al lado mismo de las ruinas de Humaitá. Y en este momento estamos dispuestos para recorrer a través del río lo que fue Itapunta, con la construcción que han hecho en el río con cadenas, tirando piedras para que Humaitá no sea avasallada en tiempos de don Francisco Solano López, y luego llegaremos hasta Curuzú. Es importante llegar a Curuzú porque en un tiempo fue una isla y fue el reducto mejor armamentado antes de llegar a Curupactí. Si los aliados sobrepasaban Curuzú, iban a poder llegar hasta Curupactí y a partir de ahí llegar aquí también a Humaitá. En ese entonces, cuando era una isla, hoy ya no lo es tierra firme, un riacho atravesaba entre Curupactí y Isla Curuzú. En ese riacho se encuentra todavía el barco de la escuadra brasileña Río de Janeiro, hundido por nuestra gente. Y hacia allá vamos, recorriendo el río. Este programa de reportaje al país es continuación del anterior, con el cual iniciamos una serie a la que denominamos Diagonal de Sangre. Se trata de una recordación geográfico-histórica que va desde Itapirú y llegará hasta Cerro Corá, siguiendo las huellas de la historia de la Guerra Grande. Desde Humaitá, hoy, en la compañía del comandante de la base naval, del doctor Acosta y del señor Cirilo Batalla, bajamos hasta Curuzú, en un viaje de 40 minutos río abajo. Todavía se observan las piedras traídas por Solano López para cerrar el paso frente a Humaitá en el río Paraguay a las naves aliadas. A este sector se llama Itapunta. Cuando hay tiempo de aguas bajas se pueden ver las piedras, que fueron la valla con que se pretendió cerrar el paso a los enemigos aliados. Desde el río se observa incluso el sector en donde estaba la famosa batería Londres, construida por el coronel de ingenieros Francisco Wisner de Morgenstern, que fue el encargado de las fortificaciones de Humaitá, que abrazaban una extensión de 8.000 metros sobre la barranca del río y formaban hacia el interior un reducto cerrado. Además de la batería Londres, que tenía 16 cañones, estaban la batería Cadena, la Ámbaro, Concha, Tacuarú, Carbón, Octava, Comandancia, Humaitá, Maestranza y Coimbra. Aún se pueden ver las barrancas de Curupactí cada vez más comidas por el río, ante cada creciente. Reportaje al país pasó por enfrente de Curupactí, camino a Curuzú, más al sur. De pronto, un susto, un golpe perturbó nuestro viaje por el río
ya bastante acelerado por el mal tiempo que se avecinaba. Un doradillo saltó dentro de la embarcación. El doctor José Acosta, odontólogo de Humaitá, que dejó su vida en Asunción para vivir en Humaitá, disfrutando de la placidez de esa región de nuestro país, nos dijo que es habitual, que suele pasar. Los peces se asustan del ruido del motor y entonces saltan a la embarcación. Esto también a veces es incluso un peligro, porque pueden golpear muy fuerte. El río Paraguay está lleno de peces y de eso vive la población de Humaitá, que lamentablemente abandonó la agricultura para dedicarse exclusivamente a esta actividad. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias. Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su importancia. La Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, en el sesquicentenario de la epopeya nacional de la Guerra Guazú de 1864 a 1870, invita a visitar los sitios históricos de la Diagonal de Sangre recorriendo la geografía patria desde Itapirú a Cerro Corá. En un día histórico para la educación paraguaya, el 27 de mayo de 1991, nació un sueño, la Universidad del Norte. Robledo cumple 70 años al servicio del país, con amplia experiencia en la normativa y operatoria del comercio exterior para apoyar a empresarios y emprendedores a desarrollar sus ideas y negocios de alcance internacional. Agencia Robledo, historia que compromete. Paso de Patria, la ciudad más al sur del Paraguay, le espera. Siempre querrá volver a sus hermosas playas de arenas doradas a orillas del río Paraná. Disfrutará de sus jornadas de pesca, de sus hoteles y posadas, de los sabores de su gastronomía, de los paseos por sus parques arbolados y sus museos históricos. Caminará por sus calles adoquinadas sintiendo el aprecio de su gente. El intendente municipal Antonio Gómez le extiende la invitación para visitar Paso de Patria, la ciudad más austral del Paraguay. Volverá siempre.
Cooperativa 8 de marzo busca el bienestar de sus asociados y servicio de apoyo para las familias, asesoramiento financiero para la planificación familiar, acceso a recursos educativos sobre la crianza de los hijos, créditos, líneas de ahorro, servicios sociales, viviendas cooperativas, centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales. Además, se encuentra a disposición el supermercado Santa Rosa de Lima, dando facilidades en las compras a precio y calidad justa. Comunícate al 918-8000 para más info. Sé parte de la gran familia 8 de marzo. Disfruta todos estos beneficios con solvencia y bienestar. El intendente municipal de General Díaz, en el extremo sur del Paraguay, don Carlos Romero, invita a conocer General Díaz, una ciudad de hospitalidad siempre recordada, con playas únicas sobre el río Paraná, restaurantes, gastronomía, hoteles y posadas para el disfrute, visita a lugares históricos, con alegría y calidez en sus fiestas populares. General Díaz es única, espectacular, a orillas del río Paraná. Visítela. Curuzú se encuentra a orillas del río Paraguay, a unos 45 minutos de viaje en lancha desde Humaitá. Aún hoy día es inaccesible por tierra. Hoy día es difícil descubrir lo que alguna vez fue la isla Curuzú. Se ha colmatado la laguna y la isla ya forma parte de todo este sector, de toda esta tierra, no está separada de la tierra. Esto es Curuzú. Un 1 de septiembre de 1866, la escuadra aliada bombardeó Curuzú. Y aquí había una larga trinchera que iba desde el río y cortaba las distintas lagunas, que hay distintas lagunas en este sector, por eso es que esta área era impenetrable. Enfrente se encuentra en la Argentina el puerto de Las Palmas y a 10 kilómetros de este puerto de Las Palmas está la ciudad de Las Palmas. Sus pobladores son los vecinos más próximos de los humaiteños. Suele haber cruce de embarcaciones entre ambas localidades, Las Palmas y Humaitá. En el puerto de Las Palmas, un puesto de Gendarmería Argentina hace el control. Ante la posibilidad de acceder hasta donde está hundido todavía el barco de la escuadra brasileña Río de Janeiro, buscamos a un pescador, un vaqueano de la zona. Esta persona dijo conocer el lugar y nos acompañó. Debíamos llegar a lo que en tiempos de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza fue el riacho que separaba la isla Curuzú de la tierra firme de Curupaytí.
Para llegar al lugar donde está hundido el barco Río de Janeiro, caminamos sobre lo que alguna vez fue un riacho que separaba Isla Curuzú de Curupaytí. Prácticamente uno no puede darse cuenta casi de que por aquí cruzaba un ancho riacho por el cual pudo ingresar un barco a este sector. Para López y su estrategia, Curuzú era sumamente importante. Si los aliados cruzaban Curuzú, llegarían a Curupaytí y a Humaitá. Curuzú entonces era una isla y solamente un riacho era lo que protegía a Curupaytí. Era imposible acceder a este lugar si no era por agua, y por eso es que se prepararon aquí trincheras entre lagunas, esterales y el río. Hemos caminado unos 300 metros sobre una superficie de fango, porque es muy visible hasta dónde llegaba la inundación hace apenas unos meses. El riacho, es cierto, desapareció, se colmató, pero aún se aprecia la inundación pasada, con unos 2 metros de agua sobre el nivel de la tierra. Los árboles en ese sector están más amarillentos. Un ruido característico de las selvas nos llamó la atención. Una familia de monos nos recibió. Estos grandes carayás son los únicos custodios de la acción guerrera que ocurrió aquí un 2 de septiembre de 1866. Impresionante es, me siento embargada por la emoción al llegar a este lugar. Este era el riacho que separaba Isla Curuzú de Curupaytí. Y aquí encontramos el barco El Río de Janeiro, barco de la escuadra brasileña que atacó un 3 de septiembre de 1866. Y bueno, y aquí quedó. Los paraguayos hundimos este barco y está allá. Lamentablemente no podemos acercarnos más. Vemos la torre del barco, porque uno manda así este tronco y ve que no tiene piso. Se va, no tiene piso. Significa que está hundido allí y es realmente un peligro, no podemos acercarnos. Pero aquí está este barco. Yo sueño, ambiciono que alguna vez podamos nosotros hacer turismo histórico con estas riquezas inmensas que tenemos de lo que ha sido nuestra historia heroica, la historia que nos dio nombradía como nación, la Guerra de Alianza. Porque las batallas están una a otra y uno las puede seguir fecha a fecha, lugar por lugar, y encuentra todavía los restos, como este barco, que algún día tendrá que ser reflotado, y no es cuestión de llevar este barco a otro sector, sino mantenerlo aquí y poder conocer lo que fue, porque ahí están los hierros todavía, ocupa todo este sector del antiguo riacho. Y el barco este fue hundido con los cañones de acá de Curupaytí, el 3 de septiembre de 1866, al otro día que haya tomado los brasileros la isla Curuzú. Este barco venía a bombardear a Curupaytí y fue alcanzado por un torpedo y fue hundido acá en este lugar. ¿Y nunca nadie se ocupó de reflotarlo? Y vino el coronel Chávez en el 66 para reflotarlo y no lo pudo porque se movía, como están en el cauce de un riacho, se juega cada vez más a pique, por eso se ve tan poco ahora. Pero yo pienso que algún día esto hay que reflotar, ¿verdad? Sí, hay un proyecto que estamos trabajando con formar una empresa para poder reflotar o por lo menos sacar un poquito más fuera para que la gente pueda ver mejor y visitarlo. Este barco todavía tiene que estar todo totalmente artillado, ¿verdad? Sí, esto está con mucho bala de cañón
que tal vez tenga algún cañón todavía, porque nadie sabe, porque como no se fue revisado en ningún momento, yo pienso que debe tener cañones todavía y muchas balas, sí, eso se sabe que hay, tiene muchas balas. ¿Y qué extensión ha de tener? ¿La grande? Y es un barco importante, un barco, uno de los mejores de la flota brasilera que está hundido acá. Así que es un barco importante, porque los barcos más modernos que se hizo en esa época, este barco. Parece que don Carlos Antonio López fue el que dio seña por este barco que tenía que ser paraguayo y después vino la guerra y ya. Sí, era 4 barcos, en uno de estos este barco, y después le vendieron a los brasileños, está fabricado en Inglaterra y fue vendido a los brasileños después de que ya se empezó la guerra, no pudo entrar más en el Paraguay. Entonces vendieron a otros brasileños, así que es un barco muy interesante. Los cañones paraguayos de Curuzú eran 3, al mando del teniente Gil. Estas 3 piezas de batería habían estado magistralmente emplazadas por el artillero José María Brugués. El acorazado Río de Janeiro, que está hundido aquí, recibió certeros disparos del cañón manejado por el alférez Deogracias Lugo, que estrenaba balas cónicas con punta de acero recién fabricadas en los arsenales de Asunción. La coraza del barco Río de Janeiro fue atravesada en 2 partes, cerca de la proa. Otra de las balas penetró por la portiñola y puso fuera de combate a la tripulación. Más de 130 años el Río de Janeiro está enterrado en este lugar. Aquí fue hundido un 2 de septiembre de 1866. Se observa todavía el palo mayor cortado por algún destructivo inconsciente. El lugar es un pantano, muy difícil de acceder. Hay demasiada profundidad y cuentan que hace años hubo un intento de reflotarlo. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias. Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su imponente fuerza. Yacyretá. La Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, en el sesquicentenario de la epopeya nacional de la Guerra Guazú de 1864 a 1870, invita a visitar los sitios históricos de la Diagonal de Sangre, recorriendo la geografía patria desde Itapirú a Cerro Corá. Robledo cumple 70 años al servicio del país, con amplia experiencia en la normativa y operatoria del comercio exterior para apoyar a empresarios y emprendedores a desarrollar sus ideas
y negocios de alcance internacional. Agencia Robledo, historia que compromete. Río arriba, por el río Paraguay, a 5 minutos de lancha de donde está hundido el acorazado brasileño Río de Janeiro desde hace 130 años, vamos a conocer entre selvas y lagunas las 3 bocas de lobo, mandadas construir por Solano López como protección entre las regiones de Curuzú y Curupaytí. Los pescadores serán nuestros guías. Saben del lugar donde están las bocas del lobo y nos conducirán por senderos que ellos conocen. Para llegar a las 3 bocas del lobo, sistemas de protección entre Curuzú y Curupaytí, caminamos entre senderos abiertos al borde de una laguna. Están todavía las trincheras de Curuzú. Se las aprecia entre las lagunas. Y su fondo sigue siendo movedizo. Son infranqueables. Hay trincheras y lagunas, lagunas y trincheras hasta el río. A esto se le llama, yo por historia no más bien conozco, Pozo del Lobo, que López hizo cavar esto y le ponían estaca puntiagudo y le tapaban con maleza y eso, y después vinieron los aliados, ¿verdad? Y se caían en el pozo. La posa collarado, habla orero, bueno, se acaba de la mala guerra, era que ya fuera que no me pechen de ir a conocerme cuál es la marcha con la oye yo era que la con más tiempo de guerra. Por el pechen de ir a esa pero claro, yo cuando se acaba de ya pero la belleza la pues uniformada la palo monumento a cuatro a la lo otro contrario que era pues manera que hay que los 3 pozos aguña. Uno más la otro y la 3 pozos. Se la pega y cuava allá la lluvia, a veces se llama poco como pescador. Pero se la gente la historia, siempre hacen ahí, recorrer maricando. Andú a hacer la oye, las 3 pozos a collar a ver la más época de López, oye ya pues hago los 3 pozos. La hipo brasilero, cuera, qué sé yo, o agua con aposo. Pero hace la historia y cuava su gui, pues de ahí por los momentos. La historia cuenta que estas bocas de lobo, de unos 100 metros por 50, estaban cubiertas de lanzas hechas de cañas de afiladas puntas, cubiertas de matorrales. Son bocas de lobo muy profundas. Hoy en día se han convertido en lagunas y están en fila, exactamente 3. Un trabajo de ingeniería que en ese entonces era invisible para los aliados que cayeron en la trampa y siguen estando allí en pleno monte a orillas del río Paraguay.
Curupaytí se encuentra a escasos minutos de lancha de las Tres Bocas del Lobo, dado que éstas eran parte de sus defensas. Aquí están las barrancas de Curupaytí, y desembarcar frente a las trincheras de Curupaytí significa toparse con un monte de matorrales y pequeños árboles, tal como se suelen formar a orillas de los arroyos. Cuando las trincheras se construyeron, el monte no existía, y esto se puede apreciar en las pinturas de Cándido López. Este soldado argentino llegó a recrear con muy excelente memoria las distintas batallas del sur, de Ñembucú. A pesar de la colmatación, las trincheras hoy día están teniendo 1 metro de profundidad. Fueron ideadas con el concurso del ingeniero inglés Jorge Thompson, quien fue quizás el más brillante de los técnicos contratados por el gobierno de López. Las trincheras de Curupaytí fueron construidas por soldados al mando de Bernardino Caballero. El foso tenía 2,5 metros de profundidad y unos 4,5 metros de ancho. La posición podía ser defendida con ventaja. La gran batalla tuvo lugar el 22 de septiembre de 1866. Los aliados llevaban escaleras para cruzar las trincheras y sus cacerolas, porque pensaban cenar en Humaitá. La pérdida aliada fue de 9.000 hombres. Los paraguayos no pasaron de 54. Después de esta batalla no hubo combates de importancia. Durante 14 meses hubo inactividad, hasta que los paraguayos saquearon el campamento de Tuyutí en febrero de 1868. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias. Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su imponencia. La Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, en el sesquicentenario de la epopeya nacional de la Guerra Guazú de 1864 a 1870, invita a visitar los sitios históricos de la Diagonal de Sangre, recorriendo la geografía patria desde Itapirú a Cerro Corá. En un día histórico para la educación paraguaya, el 27 de mayo de 1991, nació un sueño, la Universidad del Norte. A desarrollar sus ideas y negocios de alcance internacional. Agencia Robledo, historia que compromete. Paso de Patria, la ciudad más al sur del Paraguay, le espera. Siempre querrá volver a sus hermosas playas de arenas doradas a orillas del río Paraná. Disfrutará de sus jornadas de pesca, de sus hoteles y posadas, de los sabores de su gastronomía, de los paseos por sus parques arbolados y sus museos históricos. Caminará por sus calles adoquinadas sintiendo el aprecio de su gente. El intendente municipal Antonio Gómez le extiende la invitación para visitar Paso de Patria, la ciudad más austral del Paraguay. Volverá siempre.
Cooperativa 8 de marzo busca el bienestar de sus asociados y servicio de apoyo para las familias, asesoramiento financiero para la planificación familiar, acceso a recursos educativos sobre la crianza de los hijos, créditos, líneas de ahorro, servicios sociales, viviendas cooperativas, centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales. Además, se encuentra a disposición el supermercado Santa Rosa de Lima, dando facilidades en las compras a precio y calidad justa. Comunícate al 918-8000 para más info. Sé parte de la gran familia 8 de marzo. Disfruta todos estos beneficios con solvencia y bienestar. El intendente municipal de General Díaz, en el extremo sur del Paraguay, don Carlos Romero, invita a conocer General Díaz, una ciudad de hospitalidad siempre recordada, con playas únicas sobre el río Paraná, restaurantes, gastronomía, hoteles y posadas para el disfrute. Visita a lugares históricos, con alegría y calidez en sus fiestas populares. General Díaz es única, espectacular, a orillas del río Paraná. Visítela. Vamos a ir 3 kilómetros en carro para llegar a las trincheras de Curupaytú, debido a que el agua está cubriendo toda esta zona. Aquí tenemos trincheras, ¿en qué extensión más o menos? La extensión es aproximadamente de 2.000 metros. 2.000 metros de longitud, que llega desde la orilla del barranco del río Paraguay hasta la laguna Sisí. Esto fue una obra maestra de la ingeniería, ¿verdad? Sí, la trinchera se construyó como consecuencia de la caída de Curuzú, ¿verdad? Que queda más o menos de acá unos 3 kilómetros más al sur. Nuestras tropas estaban ahí atrincheradas y el 3 de septiembre cayó esa trinchera de Curuzú. Entonces el mariscal López le encomienda a un grupo de ingenieros, entre ellos el ingeniero Thompson, para hacer un trazado de la trinchera. El 4 de septiembre se reúnen
la plana mayor del Mariscal López y presentan un proyecto de la trinchera que es rechazado por el general Díaz, y finalmente prevaleció el trazado y el proyecto del general Díaz y se hizo la trinchera. La trinchera abarca, como dije, desde la costa del río Paraguay hasta la laguna Sisí, una extensión de 2000 metros de longitud. ¿Y esto todavía se ve? Se ve, sí, está en gran parte. Esto, lógicamente que la tierra ha cubierto gran parte de su profundidad. Hoy en día ya no tiene más de 1,5 metros en parte, pero su profundidad original era de 2,5 metros. Acá hay creo que en la historia bélica nunca se registró una batalla como la de Curupaytí, por la diferencia que hubo entre los fallecidos, ¿verdad?, en ambos bandos. La Triple Alianza perecieron aquí 4.043 hombres contra 99 paraguayos. O sea que el 98% de pérdida tuvo el ejército invasor y nosotros apenas el 2%. O sea que en las batallas, como dije anteriormente, en las batallas bélicas, no se registra una desproporción de esa naturaleza. Por eso que Curupaytí y la trinchera ha sido un modelo en las clases bélicas, ¿verdad?, en todo el mundo, en donde fue proyectado, diseñado y por un paraguayo que es el general Díaz. Y en esta zona es una zona de barrancas altas y aguas profundas. Hay un proyecto que hizo aquí el arquitecto Helmers para hacer aquí un puerto de aguas profundas. ¿Usted cree que eso se podrá hacer aquí? Yo estuve en la reunión cuando él vino a Pilar, el arquitecto Helmers, porque él quería hacer un puerto franco, ¿verdad?, una zona franca, y lógicamente que personalmente yo aplaudo ese proyecto. Si de mí dependiese, ¿verdad?, yo dispondría al gobierno nacional como que se lleve a cabo ese proyecto, porque hasta acá, según la profundidad del río, puede llegar barcos de gran calado, ¿verdad? Lo que significaría para la zona. La zona, y yo creo que para todo el Paraguay, no solamente la zona, ¿verdad? Porque acá en la zona sur, saliendo del tema, ¿verdad?, en la zona sur muchas veces las mercaderías, por ejemplo, que vienen de importación, tienen que pasar por Pilar y después nosotros traer de Pilar otra vez para el consumo, ¿verdad?, de la población. No tenemos un puerto, a no ser que sea Asunción, en donde todo se desembarca y se centraliza ahí. Entonces, si uno razona, ¿verdad?, el flete estamos pagando 2 veces por esa misma mercadería, ¿verdad? Y acá sería un despacho y entraría las mercaderías de importación, inclusive el puerto de exportación puede ser. Más todavía ahora que tenemos la esperanza de que va a comenzar el asfaltado de la ruta cuarta, ¿verdad? Fácilmente podríamos interconectarnos. La Argentina necesita también de esta ruta cuarta para su interconexión, la parte norte del vecino país, ¿verdad?, a través del Paraguay. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias. Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su imponente fuerza. Yacyretá. La Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, en el sesquicentenario de la epopeya nacional de la Guerra Guazú de 1864 a 1870, invita a visitar los sitios históricos de la Diagonal de Sangre, recorriendo la geografía patria desde Itapirú a Cerro Corá.
Agencia Robledo cumple 70 años al servicio del país, con amplia experiencia en la normativa y operatoria del comercio exterior para apoyar a empresarios y emprendedores a desarrollar sus ideas y negocios de alcance internacional. Agencia Robledo, historia que compromete. A mi izquierda. Aún hoy día son consideradas una obra maestra de la ingeniería militar. Estamos recorriendo estas trincheras para llevar a ustedes estas imágenes de esta reliquia histórica que debemos conservar. Tratando de recrear esa batalla, la Triple Alianza venía de aquel lado, ¿verdad? Del lado sur, del lado sur a norte, ¿verdad? O sea, de aquellos lados. Después de mucho cabildeo, vamos a decir, de la parte de la Triple Alianza, por fin ellos decidieron atacar el 17, pero para el 17 nosotros no estábamos preparados, aún las trincheras no estaban terminadas, era totalmente expugnable todavía. Y el 17 amanece con una lluvia torrencial que imposibilitó el ataque. Llovió el 18, 19 y el 20, hasta el 19, el 20 amanece buen sol y se reúnen otra vez ellos para decidir el ataque y quedan conformados que atacarían el 22 de septiembre. Y el 21 de septiembre a las 4 de la tarde por ahí, el general Díaz informa al mariscal López que la trinchera había estado totalmente concluida. O sea que también a nosotros nos favoreció el clima de aquella oportunidad. Nosotros hoy dijimos que vino la inundación, que fue posible la navegación en los barcos, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando se preparó esta trinchera, esa grande lluvia imposibilitó que las tropas enemigas pasasen. Los dos bandos, el 22 de septiembre de 1866, los dos bandos estaban tan confiados de que uno que triunfaría y el otro, lo nuestro, que atajaría esa tropa. La diferencia de combatientes era descomunal. Los aliados vinieron 20.000 hombres, nosotros estábamos con 5.000 hombres acá. Y acá hay una lápida que está detrás nuestro, de frente al monumento, ¿verdad? En donde a mí me cupo venir a hacer la refacción de todos estos monumentos en el 88, a través de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que es la institución que cuidaba, yo no sé hasta ahora. He encontrado esta lápida totalmente en el suelo, como verán está todo roto. Hice la refacción suficientemente bien y volví a poner en el lugar. Ahí se ven 5 hermanos que murieron acá en la batalla de Curupaytí, porque la disposición de la batalla en este corte que he hecho acá en situ, vemos que los cañones estaban sobre un montículo, que es la que se ve hasta ahora, los montículos. Esto era una empalizada en forma, visto en planta, se ve así, y cubierto arriba y después con tierra. Encima de esto estaban los cañones porque eran de tiro rasante. Detrás, en la abertura acá tenían, en este espacio estaba el polvorín que proveía, ¿verdad?, al cañón el abastecimiento. Los hombres, los fusileros estaban en esta primera fosa. La primera fosa. Sí, y esta fosa grande que tiene 3,5 metros de ancho por 2,5 metros de profundidad, estaban las estacas y demás cosas. O sea que el enemigo que avanzaba del sur, en este sentido, primeramente debería cruzar esta fosa, que además de tener los palos de punta, acá en esta zona hay mucha espina de corona, todo eso se tiró acá, y también en este sector cuando se hizo el desmonte para hacer la trinchera. Y los fusileros estaban acá. Amanece el 22 de septiembre, a partir de las 7:30 de la mañana, 43 barcos, creo que enemigos, comenzaron a bombardear la trinchera de Curupaytí. Pero absolutamente no destruyó nada porque
desconocían totalmente el trazado de la trinchera. Las 4 baterías que estaban sobre el río, 2 se destruyeron. Ahí tuvo una destacada actuación cuando el capitán Bernardino Caballero. Él estaba más o menos a 500 metros con su caballería por si pasase el enemigo. Y cuando falleció uno de los pieceros, artilleros, él se enteró y vino a tomar y cubrió la parte de artillería con una de las piezas. Y los barcos tenían la misión de bombardear esto y después vendría la fuerza a pie, ¿verdad? La infantería. Comenzaron a cañonear desde las 7:30 hasta las 12:30 de la tarde. Ahí, según los datos que poseo, arrojaron más de 5.000 bombas sobre él. No destruyó absolutamente nada y ellos creían que habían destruido la totalidad de la trinchera, ¿verdad? O gran parte. Entonces avanzaron a pie, 20.000 hombres avanzaron sobre la trinchera, defendidos por 5.000 hombres paraguayos y 29 piezas de artillería que estaban sobre estos montículos. Ellos vinieron vestidos con uniforme de parada, o sea, uniforme de gala, traían todos sus enseres porque pensaban cenar esa noche en Humaitá. Y la vanguardia que vino, el general Díaz esperó hasta el último momento, cuando tenía tiro de fusil, dice el libro de historia, 5.000 fusiles y 29 piezas vomitaron fuego al unísono. Y ahí cayeron toda la vanguardia. Y detrás de ellos seguían viniendo y siendo masacrados. Fue una carnicería total que terminó a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde hace su retirada el ejército invasor y vuelve la calma, digamos, en Curupaytí. A las 5 de la tarde más o menos el mariscal López ordena a un batallón, no me acuerdo si era la 29, de ir a requisar todos los armamentos que había quedado en el campo de batalla. Eso se trajo todo acá como para el uso de nuestro ejército, ¿verdad?